La noche cae. La luna llena asciende lentamente sobre un bosque silencioso. De pronto, un aullido desgarrador rompe la calma. No es un simple lobo. Algo humano vive en esa garganta. Algo que no debería existir. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha contado historias de criaturas capaces de transformarse en bestias salvajes. Mitad hombre, mitad lobo. Seres nocturnos, marcados por la luna, la sangre y la maldición. Hoy exploraremos los orígenes de este mito fascinante. Seguiremos su evolución a lo largo de los siglos y nos adentraremos en las formas dolorosas y oscuras mediante las cuales un humano se convierte en licántropo y en las pocas formas de destruirlo. Prepárate para un viaje en el tiempo y la leyenda, donde la historia y el mito se confunden bajo la misma sombra. El mito más antiguo y fundacional de la licantropía proviene de la antigua Grecia, en el siglo VIII a.C. La palabra licántropo está compuesta de los vocablos licos, que significa lobo, y antropos, que significa ser humano. El primer mito documentado alrededor de esta criatura está vinculado a Licaón, rey de Arcadia, quien según la mitología griega era famoso por su sabiduría, así como por el extremo salvajismo con el que trataba a todo aquel que visitaba su reino. Según cuenta la leyenda, Zeus se transformó en un mendigo y se presentó en Arcadia para comprobar si los rumores eran verdaderos. Pero la enorme sabiduría de Licaón le hizo anticiparse a la estratagema del dios griego. Y en vez de mandar asesinarlo, le obsequió con un opulento banquete, una macabra broma, invitándole a comer la carne de uno de sus hijos, lo que desató la ira del rey del Olimpo, que transformó en lobos tanto a Licaón como a toda su descendencia. Esta historia establece una idea clave: el castigo divino como causa de la transformación. Durante la época romana, Petronio, en su obra Satyricon, cuenta cómo un soldado, al pasar por un cementerio durante la luna llena, se desnudó, orinó en círculo y se convirtió en lobo, atacando ovejas esa misma noche. Al día siguiente, apareció en su cama, herido. Este relato mezcla superstición, rituales paganos y una metamorfosis física, ya muy cercana al concepto moderno de licántropo. Con la llegada del cristianismo, el hombre lobo dejó de ser un castigo divino para convertirse en un símbolo del demonio. Durante la Edad Media, cualquier desviación física, comportamiento antisocial o enfermedad mental podía ser interpretada como señal de licantropía. En los bestiarios medievales, los hombres lobo eran descritos como criaturas reales, habitantes de bosques lejanos, pero también como humanos atrapados en la carne de una bestia por causa de un pecado ancestral o un pacto con el diablo. Durante esta época, las formas de convertirse en licántropo se multiplican y se diversifican. El pacto con el demonio es uno de los caminos más frecuentes. Algunos relatos cuentan que el hombre recibe un cinturón, un ungüento o una piel de lobo tras jurar fidelidad a Satanás. También existe la idea de la herencia maldita. En algunos lugares se creía que ser el séptimo hijo varón sin bautizar convertía a un niño en hombre lobo al llegar a la pubertad. Otros relatos mencionan la magia natural. Dormir desnudo bajo la luna llena o beber agua estancada de la huella de un lobo podía detonar la transformación. El vínculo con la luna llena, aunque presente desde la antigüedad, se intensifica en este periodo. La luna pasa de ser un símbolo femenino y cíclico a asociarse con la locura, la sangre y el cambio monstruoso.
El licántropo, en su forma humana, suele ser alguien apartado, solitario, de aspecto hosco. A veces se dice que sufre ataques de melancolía o insomnio durante los días previos a la luna llena. Otros presentan síntomas físicos: uñas largas, cejas que se unen, palmas con vello o una mirada siempre alerta, como si luchara por contener una violencia interior. Las fuentes coinciden en describir la metamorfosis como un proceso agónico cuyo desenlace es la reconfiguración del cuerpo. Los huesos se estiran y crujen, la piel se desgarra y se cubre de pelo, el rostro se alarga, los dientes se afilan. El aullido nace de un grito de dolor. La forma adoptada varía. Algunos relatos hablan de un lobo indistinguible de los normales, otros de un ser intermedio, un monstruo bípedo de garras negras y ojos inteligentes. Durante esta transformación, el alma humana queda en suspenso o atrapada. Algunos mitos dicen que el hombre queda dormido dentro del monstruo. Otros, que es plenamente consciente pero incapaz de oponerse a sus instintos. Durante la misma época de las cazas de brujas, hubo procesos reales contra personas acusadas de ser hombres lobo. En Francia, Alemania y Suiza, muchos fueron ejecutados tras confesar, bajo tortura, que se convertían en lobos y devoraban niños. Uno de los casos más célebres es el de Peter Stump, en 1589. Este campesino alemán confesó ser hombre lobo desde los 12 años, afirmando que un cinturón mágico le permitía transformarse. Fue ejecutado brutalmente, acusado de asesinato, canibalismo e incesto. Estos juicios muestran cómo la figura del licántropo ya no era solo un mito, sino un motivo de pánico real. En paralelo, algunos médicos del Renacimiento y Barroco comenzaron a hablar de la licantropía como enfermedad mental, un padecimiento en el que el sujeto cree ser un animal y actúa como tal, a veces incluso cubriéndose con pieles o atacando a otras personas. Este enfoque no acabó con el mito, pero introdujo una ambigüedad. ¿Es el licántropo una criatura mágica o un enfermo? La forma establecida más popular para acabar con un hombre lobo es mediante el uso de un arma fabricada con plata, ya sean balas de plata, cuchillos o incluso bastones. Y para que su uso sea efectivo, el arma debe alcanzar algún órgano vital. El origen de la utilización de la plata está relacionado con la antigua creencia de que este metal poseía propiedades mágicas y de su asociación con la luna. Antes de la bala, se utilizaban métodos más primitivos y brutales. La decapitación era uno de los más comunes, para separar el alma humana del cuerpo maldito. También se practicaba la extracción del corazón, bajo la creencia de que allí residía la maldición. En algunos casos, se realizaban rituales de purificación. Golpear al hombre lobo con una rama de fresno o pronunciar su nombre podía devolverlo a su forma humana. Otras tradiciones hablaban del uso de hierbas como el acónito, planta venenosa asociada a lo sobrenatural. Aunque con la Ilustración el pensamiento racional intentó relegar estos relatos al folclore, la figura del licántropo sobrevivió. Lo hizo como símbolo del instinto salvaje, del descontrol, de la animalidad que habita en todos nosotros. El hombre lobo encarna la tensión entre civilización y naturaleza, entre autocontrol y deseo, entre razón y locura. Y aunque hoy nadie sea juzgado por transformarse en lobo, los relatos persisten. En pueblos remotos, en cuentos al calor del fuego, en rituales olvidados y, por supuesto, en nuestras pesadillas. Más allá de su existencia literal,
El hombre lobo funciona como un espejo. Es el símbolo perfecto de la lucha entre la razón y el instinto, entre el yo civilizado y el yo primitivo. Quizás lo que más nos inquieta no es que el hombre pueda convertirse en bestia, sino que ya lo sea y solo lo oculte bajo una delgada capa de civilización. El mito del hombre lobo no es solo una historia de terror, es una advertencia. Nos recuerda que bajo la piel humana puede latir el corazón de una criatura salvaje, que la luna llena no transforma, sino revela, y que a veces lo más aterrador no es lo que vemos en la oscuridad, sino lo que llevamos dentro.